Hola a todos, buen día. Gracias por acompañarnos hoy en esta conferencia titulada ¿Qué está pasando en los mercados globales? Mi nombre es Florencia Ricci, soy gerente de Economía y Mercado de Banchile Corredores de Bolsa y hoy nos acompaña Axel Christensen. Axel es director de Estrategia de Inversiones para Latinoamérica de la gestora de fondos norteamericana BlackRock. Bienvenido, Axel. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Y Axel, además de tener una vasta experiencia en inversiones, también tiene una mirada muy global, está basado en Estados Unidos, se relaciona con clientes de todo el mundo, así que va a estar comentándonos qué es lo que está viendo en términos económicos a nivel global y también cómo aterrizar eso en cierta forma a inversiones. Al final de nuestra charla pueden hacer preguntas también si tenemos tiempo y también nos va a acompañar Sigal Taub, que es parte del equipo de Research y nos va a comentar cómo implementar algunas de estas ideas en ETF que pueden comprar a través de la aplicación de Banchile. Entonces, para ir empezando, Axel, lo más importante yo creo hoy en día, el tema del momento, bueno, de este año, en realidad muy recurrente, los aranceles en Estados Unidos. ¿Cuál estiman ustedes que va a ser el impacto que esto va a tener en la economía? Que es la gran pregunta que nos hacemos hoy en día. Bueno, efectivamente, estamos un poco a la espera, no hemos visto una manifestación plena todavía de los incrementos arancelarios. Quizás un poco de contexto, comenzamos, ¿no es cierto?, antes de este giro en la política comercial de Estados Unidos, con un arancel efectivo en Estados Unidos en torno al 3,5%. Después de los anuncios del 2 de abril, el ya famoso Liberation Day, subieron al 25%. Y después de los procesos de negociación, también de exclusión de ciertos productos, hoy día tenemos un arancel en torno al 15%, que probablemente va a ir cayendo un poquito por debajo de ese nivel. Así que mejor de lo que fue en un momento, pero ciertamente por encima de lo que estábamos habituados a ver. Y por lo tanto, ese incremento se va a ir manifestando, digamos, en tres diferentes alternativas. Una, en los países productores, que a lo mejor ellos deciden de alguna manera ajustar sus precios. Esto típicamente se hace a través del tipo de cambio. Lo hizo China cuando el presidente Trump aplicó aranceles en su periodo anterior. La segunda alternativa es que las empresas en sus márgenes absorban el incremento, por ejemplo, de las importaciones de esos insumos. Eso está por verse, pero ya las propias empresas en el sector automotriz, por darte un ejemplo, Florencia, ya han hecho anuncios de que ellos van a tener que absorber. Y finalmente, y esto es donde quizás se concita mayor atención hoy día, es cuánto de eso finalmente llega al precio del consumidor, luego cuánto de eso puede incidir en inflación. No hemos visto a nivel minorista mucho de ese impacto, pero sabemos que algo viene en camino porque digamos, los índices de precio al mayorista ya han comenzado a haber incrementos. De hecho, la última cifra muestra el mayor registro en los últimos 3 años. Así que se espera que empiece ya a manifestarse una inflación. No lo ha hecho hasta el momento y eso tiene muy, digamos, con el foco de atención a los inversionistas. No, sin duda. Y en relación al crecimiento económico, ¿ustedes también están viendo una cierta desaceleración en esta segunda mitad del año, quizás como producto también de los aranceles? Debiese de tener una cierta incidencia, obviamente, cuando suben los precios eso afecta la demanda, pero hasta el momento no lo hemos visto. De hecho, esta semana conocimos las digamos, cifras ajustadas del crecimiento en Estados Unidos. De hecho, pasaron el registro preliminar de 3, subió a 3.3. Si uno desmenuza esa cifra, destacan un incremento en la inversión y también el consumo se ha mantenido bastante fuerte. ¿Cuánto de eso, como decíamos, se puede haber afectado? Probablemente vamos a ver ese 3.3 eventualmente, digamos, converger a algo más cercano a 2.8, que sigue siendo un crecimiento relativamente, yo diría, fuerte para Estados Unidos. Perfecto. Y esta conjunción entonces de posiblemente una mayor inflación y algo de debilidad en el crecimiento económico, ¿cómo esperan ustedes que se vea plasmado en el futuro accionar de la Reserva Federal, del Banco Central? Que es la gran pregunta y quizás como para hacer una aclaración, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque al final también localmente, bueno, y a nivel global, esto tiene mucho efecto en tasas, hasta en el comportamiento de las bolsas, en las monedas. Entonces, esa es una de las grandes expectativas también, ¿no? ¿Cómo va a actuar la Reserva Federal? Bueno, me voy a colgar de las palabras del propio presidente de la Reserva Federal, que justo unas semanas atrás, él mencionaba que efectivamente le van a poner más atención
a los indicadores de empleo. Recordemos que la Reserva Federal tiene un mandato dual, no solamente mira la inflación, que es lo usual que hace un banco central como el de Chile, pero también tiene que mirar la situación del mercado del trabajo, y viendo que la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos ha ido reflejando esa desaceleración, de alguna manera telegrafió que vienen ciertos recortes. Al mismo tiempo, advirtió, eso sí, que van a seguir monitoreando muy de cerca precisamente lo que estábamos hablando. Si hay un repunte inflacionario, porque eso podría eventualmente poner freno o incluso eventualmente cambiar la dirección de las tasas de interés. Y muy cierto lo que dice, con el consiguiente impacto en las tasas de interés del resto del mundo, en las bolsas y en los tipos de cambio. Perfecto. Y ustedes han mencionado mucho esto de que efectivamente están viendo una inflación más persistente, sí, en cierta forma, en Estados Unidos por un tiempo más prolongado. ¿A qué se debe esto? Bueno, a una conjunción de factores, no a un único elemento. Por cierto, el cambio en el marco de política comercial en el mundo incide. Por mucho tiempo, una de las condiciones que nos permitía, no solamente en Estados Unidos, en buena parte del mundo, mantener inflaciones no solamente bajas, sino que también muy estabilizadas, era que, bueno, China de alguna manera nos proveía de productos bastante baratos, aprovechando su escala. En la medida que los aranceles comienzan a afectar eso, y como te mencionaba, esto se traduce a precios, vemos un efecto más permanente. En el caso de Estados Unidos, particularmente además, los cambios en los mercados laborales, reflejando la política migratoria, que no solamente ha puesto freno a la llegada de nuevos migrantes, sino que incluso ya se comienzan a ver personas que se están regresando desde Estados Unidos. Eso también puede tener incidencia en la inflación por el lado de servicios, por presiones en los salarios. Así que ya sea el efecto arancelario, ya sea por un reajuste del mercado laboral, vemos que la inflación, no estamos pensando, digamos, en una escalada, no pensamos que vamos a volver a ver la inflación que observamos en el camino de salida de la pandemia, pero por decirlo así, en un rango entre 2 a 3, siendo 2% el objetivo actual de la Fed, por ahí lo vemos un poquito más cerca del 3 hacia adelante. Perfecto. Y ante todo este contexto, ¿no? Una inflación relativamente persistente, una economía que se muestra resiliente pero con algunos señales de debilidad, y una Reserva Federal que además debería bajar algo la tasa. ¿Cómo están viendo? Ustedes están recomendando todavía invertir en el mercado accionario en Estados Unidos. ¿Por qué les gusta? ¿Les gusta algún sector en específico? Es una muy buena pregunta, porque creo que me da una oportunidad un poco de explicar cómo hemos visto un cambio en el eje de cómo, digamos, de alguna manera reconocemos oportunidades o visualizamos riesgos. Por mucho tiempo, no sé, yo creo que tú mismo lo has podido experimentar, los modelos de estrategia muchas veces se basaban en anclas macroeconómicas. Mirábamos la tasa, digamos, el ciclo de tasas de interés, por ejemplo, mirábamos los mercados del trabajo, etcétera. Muchas de estas anclas han ido perdiendo fuerza. Ya no son tan confiables en el sentido de ser variables estables, hay mucha incertidumbre, mencionábamos algunas, ¿no es cierto?, inflación, la situación fiscal también de Estados Unidos tiene incidencia en las tasas de interés, y lo que hemos visto, y de hecho hemos propuesto en estas recomendaciones, y ahí deriva algunas de nuestras recomendaciones, un cambio, un giro hacia estrategias que se basan más bien en transformaciones estructurales. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra recomendación de acciones en Estados Unidos, no es un reflejo de nuestra visión macroeconómica, que por ahí tendría que ser en el sentido contrario, dado el incremento de la incertidumbre, sino que recoge más bien el hecho de que, por ejemplo, una de estas transformaciones, la inteligencia artificial, al momento de identificar cuáles son las compañías, dónde están ubicadas las compañías que mejor se pueden beneficiar en esta transformación, en cuanto a inversión, en cuanto a incremento de utilidades, vamos a encontrar una mayoría de empresas en Estados Unidos. Entonces, ese giro va a ser muy importante, porque creemos que esa falta de anclas macroeconómicas que hemos visto más recientemente van a encontrar en estos ejes de transformación una nueva manera de ir, digamos, descubriendo, como te decía, oportunidades y evaluando los riesgos. Perfecto, o sea que les gusta el mercado accionario en Estados Unidos, especialmente también a raíz de este tema, ¿no? Tal cual, entonces eso nos da ciertas luces respecto a sectores, tecnología, pero lo interesante es que cuando uno analiza estas transformaciones, comienza a darse cuenta que hay otras capas. En el caso de Estados Unidos es muy interesante ver el sector de generación eléctrica. ¿Por qué? Porque los centros de procesamiento de datos de inteligencia artificial son súper intensivos en demanda de energía, y por tanto
estas empresas, que son otro sector, que no son de parte del sector tecnológico, también nos vemos beneficiados y a seguir construyendo, digamos, eslabones que nos van a ir concatenando esta oportunidad, primero lo tecnológico, lo más evidente, pero después otros sectores que también van a compartir el beneficio. Claro, o sea, al final estamos viendo hace unos años ya muchos efectos en las empresas tecnológicas y lo que podríamos empezar a ver es que se amplía a otros sectores de la economía. Perfecto. ¿Y cuáles son los efectos? Porque uno habla mucho de inteligencia artificial, yo siento que a veces es el tema es un poco abstracto en cierta forma, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que ustedes creen que puede tener la inteligencia artificial desde el punto de vista económico o hasta más micro, desde el punto de vista de las empresas en los resultados? Y también yo creo que es una pregunta muy, muy importante. ¿Por qué exponerme a este tema a través de un ETF? ¿Cuál puede ser el beneficio de exponerse a este tema a través de un ETF? Muy buenas preguntas ambas. Vemos de qué manera se puede manifestar y déjame quizás utilizar dos industrias fuera de las tecnologías que nosotros creemos que van a estar impactadas positivamente. Una, dentro del sector de salud, la industria farmacéutica. Como sabe Florencia, el desarrollo de fármacos, de productos farmacéuticos, es muy intensivo en información, en datos. Todo el desarrollo, digamos, todo el análisis de las pruebas clínicas. Luego, inteligencia artificial, en la medida que nos ayuda a las farmacéuticas a adelantar, a hacer más rápido todo ese proceso y llegar antes al mercado con un producto, literalmente significa miles de millones de dólares en ingresos adicionales, particularmente en productos que tienen un periodo limitado de protección de patentes. Luego cambian a un régimen de genéricos donde los márgenes son mucho más reducidos. Entonces, en este caso, la celeridad para llegar al mercado que la inteligencia artificial nos puede dar es muy importante. Otro sector, el de servicios financieros y los bancos particularmente. Hemos comenzado a ver bancos que, aplicando herramientas de inteligencia artificial, han mejorado muchísimo la gestión del riesgo de su cartera de crédito, pudiendo anticipar por ahí problemas de morosidad. Entonces, en la medida que eso les permita manejar de mejor manera el riesgo de sus carteras, también significa digamos, menos necesidad de capital eventualmente, o tener que, en momentos más complicados, tener menos reservas frente a un deterioro de la cartera. Entonces, sector farmacéutico, sector financiero, dos ejemplos. Ahora, ¿por qué un ETF puede ser una buena manera de tener exposición a este sector? Porque, digamos, es interesante notar cómo en los ciclos de adopción tecnológica hay como dos puntos que tenemos cierta certeza. En un comienzo, cuáles son las compañías que lideran las primeras etapas, ¿no es cierto?, principalmente el poner la infraestructura necesaria para que la tecnología tome curso. Y eso hoy día lo que estamos viendo son semiconductores, las empresas que construyen las plataformas. Pero la historia es que también nos enseña que una vez que ya está, digamos, más madura la adopción, son otras compañías muchas veces las que toman el liderazgo. Como no sabemos muchas veces cuáles que comienzan, si van a o no ser las líderes una vez que esté plenamente o masivamente adoptada la tecnología, creemos que un ETF con una, digamos, estrategia más diversificada nos va a poder entregar, digamos, exposición a las que hoy día están viendo resultados de manera más inmediata, pero abrirnos a muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son, pero tener, digamos, una visión más amplia, más diversificada, para que podamos también, por decirlo así, capturar aquellas empresas que van a tomar un liderazgo en etapas más posteriores. Perfecto. Claro, y además acá, como vos mencionaste en un inicio, hay empresas que se han visto beneficiadas, que son las tecnológicas, pero esto se va a ampliar a otros sectores de la economía. Entonces, con más razón, la diversificación puede ser muy, muy importante. Perfecto, genial. Y saliendo un poco de Estados Unidos, ¿qué es lo que están viendo ustedes, por ejemplo, en la eurozona, que ha tenido muy buen retorno en lo que va del año, y cuáles son las perspectivas que están viendo hacia adelante económicas? Sí, dos cosas que destacaríamos de la eurozona, que al igual que inteligencia artificial, digamos, es un eje. En el caso de la eurozona, cambios que también están ocurriendo transformacionales, ¿no es cierto?, como es el nuevo orden geopolítico, está llevando a que los países europeos han tenido que incrementar de manera importante la inversión en defensa. Y eso significa no solamente el sector de defensa en sí, sino que nuevamente, al igual que la inteligencia artificial, otros sectores ligados, ¿no?, la ampliación de la manufactura de armamentos, de sectores, digamos, del sistema de defensa en Europa, va a significar mayor demanda por bienes de capital. También va a tener un efecto, hay que contratar a gente para llevar a cabo los proyectos, luego empleo y el consumo social. Entonces, en este caso,
digamos, tomando como eje la transformación geopolítica, definimos una estrategia que en el caso de Europa está muy centrado en el tema de defensa que mencionaba. Y un segundo elemento que creo importante destacar con respecto a la eurozona y que creemos que se puede incluso extender hacia otros países, otras regiones, la importancia que tiene hoy día la moneda en la decisión de diversificación de la cartera. De hecho, si miramos el retorno de Estados Unidos versus Europa en sus respectivas monedas locales, en dólar, en euro, los retornos no son tan diferentes. Pero una vez que llevo ambos a dólar, que se vuelve a ser la moneda en que medimos, ¿no es cierto?, toda nuestra inversión foránea, digamos, Europa le saca, digamos, más de 10 puntos porcentuales a la renta variable. Entonces, en Estados Unidos. Entonces, ese factor de moneda, y particularmente en el caso del euro, creemos que trae un beneficio no solamente de mejorar el rendimiento, sino que darle una mayor diversificación en temas que, en el caso de Europa, el tema de defensa, son más particulares a esta región. No necesariamente está ocurriendo lo mismo en Estados Unidos o en otras regiones. Claro, porque la particularidad que nosotros tuvimos desde el Liberation Day, que fue una especie de cambio de paradigma, es que lo que hemos visto es que el dólar estadounidense se ha debilitado. Y los inversionistas también, luego de tener carteras muy concentradas a Estados Unidos, han ido buscando diversificar. Y en esta diversificación también han buscado el euro o las acciones dentro de la eurozona y eso ha fortalecido la moneda, como mencionabas. Y quizás algunas de las perspectivas que se ven también es un fortalecimiento del euro un poquito adicional hacia adelante. Entonces, podría verse beneficiada la región por la moneda y también por estos factores más fundamentales, ¿no?, que mencionabas. Y pensando en China yo creo que hay dos corrientes, ¿no? También me gustaría hablar un poco de lo que es inteligencia artificial en China, porque también hay desarrollos, bueno, incipientes, pero bien avanzados también en cierta medida, y después están todas las dinámicas más macroeconómicas. Entonces, ¿cómo están viendo las inversiones en esa región? Lo has descrito muy bien, ¿verdad? Vemos la necesidad de hacer precisamente esa distinción. Si uno, como te comentaba, tomas el eje de AI y luego lo sitúas geográficamente dónde están los países que están liderando este proceso, bueno, Estados Unidos está en el número 1 y quizás a cierta distancia, pero claramente China se ha ido posicionando como el país que lleva más avance, con empresas en ese país, incluso tomando una vertiente un poco diferente, no tan intensiva, por ejemplo, en uso de capital, siendo mucho más quizás cuidadoso con el monto o incluso la energía que necesitan para llevar a cabo el proceso. Y luego, ese tipo, digamos, de atributos es lo que nos llama la atención, nos atrae respecto a ese mercado. Al mismo tiempo, conviven con esa, digamos, con esa oportunidad una serie de desafíos. Por un lado, China ciertamente está teniendo que ajustarse al impacto que significa probablemente enfrentar niveles de aranceles que no van a ser 145 que fueron en un momento, pero ciertamente mayores a los que observar hacia comienzos de año. Y adicionalmente algunos desafíos más estructurales. O sea, la demografía en China de alguna manera ha comenzado a ser un obstáculo, a un viento de frente. La población laboralmente activa viene decreciendo en China y eso va a tener, digamos, repercusiones tanto en la actividad toda, pero particularmente en cómo se puede ver el consumo. Entonces, China es un muy buen ejemplo de tomando estos ejes a utilizarlos como un elemento de diferenciación, notando que en lo demográfico hay desafíos y probablemente pueden tener un impacto adverso en ciertos sectores, pero al mismo tiempo notar que en la parte tecnológica hay, digamos, oportunidades bien interesantes a las cuales podemos tener acceso. Sí, también es un muy buen ejemplo de tomar decisiones de inversión que antes estaban muy basadas, como vos decías, en un lente mucho más macroeconómico, desde un punto de vista más de esto, de megatendencias y quizás más micro, de la rentabilidad que pueden tener las empresas que lo componen. Perfecto. Les recuerdo que si quieren ir haciéndonos llegar preguntas a través del chat, pueden irnos mandando las que quieran y si tenemos tiempo les podemos ir respondiendo. Y pensando quizás en un tema que también a mí me parece muy interesante que BlackRock ha señalado en el último tiempo, que tiene que ver con la infraestructura. Ustedes han resaltado la importancia que puede tener dentro del mundo de las megatendencias, pero también en la construcción de un portafolio. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Por qué creen que es importante, podría ser importante incluirlo dentro de un portafolio? Y además, ¿cuál es
¿Qué es lo que están viendo por lo cual les gusta tanto el sector? Tal cual. Nos gustan muchos aspectos de la inversión en infraestructura, pero déjame en el fondo quizás enfocarme en dos de ellos. El primero es que si no toman infraestructura, lo vamos a encontrar de manera transversal a muchas de estas megafuerzas. La infraestructura necesaria, por ejemplo, de los centros de datos, que se va a tener que construir, digamos, relacionados con inteligencia artificial. Y muy cercano a eso, muchos de estos centros están, digamos, buscando que las fuentes de energía que las vayan, ¿no es cierto?, energizando, sean de fuentes de energía renovable. Entonces, eso también va a haber una demanda importante digamos, de fuentes específicas de energía. Por último, otra de las megafuerzas que nosotros hemos visto tiene que ver con el reordenamiento de las cadenas productivas. Van a haber países que, dado una ventaja relativa en cuanto a enfrentar aranceles más bajos, quizás que otros países, van a recibir inversión importante, pero esa inversión, para que se materialice, también va a requerir de una inversión en mejorar la infraestructura, en suministro energético, por ejemplo, si vamos a sacar productos en nuevos puertos, nuevos caminos. Entonces, la infraestructura se ha convertido en, digamos, una categoría que está presente en muchas de estas megafuerzas y nos gusta, en el fondo, esa amplitud. Y lo segundo tiene que ver un poco con el rol que tiene la cartera y un poco de qué manera se puede ver un poquito menos sensible a la incertidumbre de la coyuntura de corto plazo. Las decisiones de inversión, por ejemplo, de invertir en una planta energética o en un centro de procesamiento de datos, no son decisiones que, la verdad, estén muy sensibles al hecho de que si la Reserva Federal va a recortar 25 puntos básicos o 50 no va a recortar, o si el crecimiento va a ser un 3.3 o un 3%. Son decisiones que miran un horizonte muy prolongado de tiempo. Entonces, nos gusta de alguna manera que la infraestructura tenga una cierta distancia digamos, de la volatilidad de corto plazo. Y finalmente, agregaría un tercer elemento que tiene que ver con el tipo de flujos que generan muchas veces los contratos, por ejemplo, de concesiones en el ámbito de la infraestructura, consideran reajustes que permiten ir incorporando, ¿no es cierto?, aumentos de inflación. Así que cuando uno busca un tipo de inversión que me proteja más que otro tipo de instrumentos frente a un riesgo de inflación, infraestructura nuevamente destaca. Así que ya sea porque nos da, digamos, una exposición bastante amplia a varias megafuerzas, ya sea porque nos da diversificación de riesgo y en lo particular con respecto a algún riesgo inflacionario, infraestructura es una categoría que nos tiene bastante bien entusiasmados. Perfecto, sí, lo han mencionado varias veces. Muy interesante. Paso entonces a leer algunas de las preguntas que nos han llegado. La primera tiene que ver con la región, con Latinoamérica y también con Chile. ¿Cómo estás viendo la región y cómo estás viendo también Chile? También con esa mirada desde afuera. Mira, vemos a la región muy bien situada precisamente en la línea de algunos de estos cambios estructurales, quizás con algunas diferencias en la parte más al norte de Latinoamérica, México, Centroamérica, que por su cercanía, el hecho de que México ha podido beneficiarse de un tratado de libre comercio que Estados Unidos ha seguido, digamos, poniendo en curso. Eso le permite, por ejemplo, en relación a los países de Asia, que antes competían mucho más, China y México en particular, por capturar inversiones en manufactura, la balanza se iba inclinando a México. Así que vemos un muy buen potencial. Luego, en otras transformaciones, ya sea porque nuestra región, y Chile en particular, es un lugar donde hay muchas reservas de materias primas críticas, litio, cobre. En Brasil, por ejemplo, tierras raras que son importantes para semiconductores y otros usos. Vemos que esa demanda se va a mantener, digamos, en niveles más altos en cuanto a precios por un tiempo más prolongado. Va a generar inversión también para aumentar la producción, etcétera. Así que, y por último, incluso en lo relacionado con inteligencia artificial. Ayer veía una nota que NVIDIA, uno de los jugadores muy importantes, ya había identificado a Brasil, a México, y imagino que podría, ¿por qué no?, considerar otros países, incluyendo a Chile, por las ventajas que tienen en cuanto a ofrecer
suministro energético renovable. Chile ahí en ese sentido tiene una ventaja muy formidable. El que también cuenten con recursos hídricos. Estas plantas son, digamos, disipan mucho calor, por lo tanto hay que mantenerlas frías. Así que en lo que a inteligencia artificial se respecta, también transición energética y por último este reordenamiento de las cadenas productivas, creemos que son buenas noticias para la región, generan varias oportunidades. Ahora, sí, y con esto termino, Florencia, es importante destacar que estas oportunidades no están garantizadas, van a requerir que los países hagan nuevamente las inversiones de infraestructura para que ellos se materialicen y además que también, digamos, puedan ofrecer a los inversionistas condiciones, a reglas del juego, marcos jurídicos estables. Así constantemente se están cambiando las reglas del juego, eso claramente hace mucho más difícil atraer inversión. Los grandes desafíos de la región, sin duda, ojalá avancemos en esa dirección. La última, otra pregunta, en relación a los riesgos geopolíticos. Si los ven de alguna forma, bueno, si creen que se van a mantener latentes también y cómo protegerse en un portafolio contra estos riesgos. Claro. La respuesta es muy clara y directa, sí, creemos que vamos a mantenernos en un entorno en que estamos viendo muchas transformaciones en lo geopolítico. Antes mencionaba el reordenamiento de las cadenas productivas, que tiene un elemento geopolítico importante. La política comercial que está poniendo en curso Estados Unidos, sin duda significa un alejamiento de su integración comercial con China. Por otro lado, lo que mencionaba respecto a Europa, el hecho de que Estados Unidos esté empujando a los países europeos a tomar un rol mucho más activo, que significa, entre otras cosas, meterse en la mano en los bolsillos para, en el fondo, ellos financiar las necesidades de un sistema de defensa, son ejemplos de cómo elementos geopolíticos están teniendo incidencia y, nuevamente, no los vemos como fenómenos transitorios, sino que cosas que nos van a acompañar. ¿Cómo protegerse frente a eso? Bueno, hemos hablado de algunos tipos de clases de activos, tipos de inversión que por su naturaleza son, digamos, menos sensibles a la incertidumbre de corto plazo. Hablamos de infraestructura, pero quizás es importante también hablar de cómo hemos visto un apetito mayor de buscar lo que llamamos diversificar los diversificadores tradicionales. Antes quizás solía solamente necesitarse una mezcla de renta fija con renta variable y con eso más o menos podíamos manejar la diversificación. Hoy día se hace necesario abrirse a otras categorías como infraestructura o crédito privado en el mundo de los alternativos y agregaría un elemento adicional, diversificación que ya hemos visto, por ejemplo, que los bancos centrales han hecho por muchos años, que es analizar la posibilidad de incorporar oro. E incluso algunos inversionistas han comenzado a ver en activos digitales o criptomonedas un elemento adicional de cómo diversificar su cartera frente a este tipo de riesgos. Perfecto, buenísimo. A ver, una pregunta más. Una de Chile que ya tenemos. Perfecto, sí, hay muchas inteligencia artificial que ya hemos respondido en gran medida. Perfecto, yo creo que hemos tocado casi todos los temas. Muchas gracias, Axel. La llamo entonces a Sigal, que nos va a acompañar y nos va a comentar qué es lo que estamos viendo acá en el equipo de Research en términos de recomendación de ETFs. Hola, Axel. Hola, Florencia. Hola, Sigal, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Gracias. Gracias. Bueno, sí, como comentaba Florencia, la idea ahora es poder responder la gran pregunta de en qué invertimos considerando este panorama global y este protagonismo también que están tomando las megatendencias. Entonces, en ese sentido, como equipo de research, nosotros periódicamente hacemos recomendación, tanto de acciones como de ETF. En este caso, el foco está en ETF. Así que, como podrán ver en la lámina que está compartida, tenemos un resumen de los 5 ETF que estamos recomendando hoy. En ese sentido, pueden ver el nombre de cada ETF junto con su respectivo ticker que corresponde a la forma de poder identificar a este ETF en la aplicación de Banchile para poder invertir, junto con una estimación de la rentabilidad esperada que tienen estos ETF de aquí a 12 meses. En ese sentido, como equipo de research, estaríamos recomendando el ETF de acciones de infraestructura de Estados Unidos,
el ETF de acciones de tecnologías exponenciales, acciones de la eurozona, acciones sector salud de Estados Unidos y por último el ETF de bonos del Tesoro de Estados Unidos. La idea es ahora poder destacar dos ETF que están completamente relacionados con la conversación que han tenido Axel y Florencia. Así que en ese sentido, el primer ETF que estamos recomendando es el ETF de acciones de infraestructura de Estados Unidos. Se identifica con su ticker IFRACL. Y este ETF invierte en subsectores de infraestructura que son clave, como bien mencionó Axel, para el desarrollo de estas tendencias que están generando un impacto gigantesco a nivel global. Con eso nos estamos refiriendo a la digitalización, a la transición energética y a la desglobalización. Este ETF invierte en empresas que se dedican a la energía eléctrica, a servicios ambientales, a suministro de gas, de agua, y también otras empresas que se dedican a fabricación de maquinaria, proveer materiales, entre otros. Y bueno, todas estas empresas son fundamentales para potenciar el desarrollo de estas tendencias. Por un lado tenemos la digitalización, que dado el avance de la inteligencia artificial que hemos visto, hay una mayor demanda por lo que es la infraestructura digital. Y como bien mencionó Axel, la construcción de centros de datos como para poder llevar a cabo este desarrollo de inteligencia artificial. En segundo lugar, tenemos la transición energética, que también para poder adoptar estas energías renovables es necesario recurrir a mayor infraestructura. Y por último, la desglobalización, también para poder relocalizar la producción que tienen las empresas que quieren acercarse a un consumidor final, lo hacen a través de nuevas áreas de producción o también infraestructuras de transporte. Entonces, al final, la razón por la que estamos recomendando este ETF es porque esperamos que haya un mayor gasto en infraestructura en Estados Unidos. Es un ETF que está muy diversificado, cuenta con 153 compañías y tiene una rentabilidad esperada, estimada a 12 meses, de un 10,8%. El segundo ETF que queremos destacar es el de acciones de tecnologías exponenciales, que es un ETF que invierte en tecnologías disruptivas, que tienen la capacidad o el potencial de poder desplazar lo que son las tecnologías tradicionales que conocemos hoy en día. Este ETF es muy diversificado geográfica y sectorialmente. En base a su exposición sectorial, tiene exposición a lo que es inteligencia artificial, innovación energética, innovación en salud, fintech, ciberseguridad, tecnología de defensa, transporte autónomo y robótica. Lo interesante de este ETF es que te permite invertir en empresas que pueden desarrollar y vender esta tecnología disruptiva o también adoptarla. Entonces, un ejemplo, y considerando dos compañías que forman parte de este ETF, podría ser el caso de NVIDIA, que es una empresa que se encarga de la producción de los chips que sirven para el desarrollo de la inteligencia artificial, que sería como el facilitador o quien desarrolla o vende esta tecnología disruptiva, y una empresa como Amazon, que también forma parte del ETF, que adopta lo que es la inteligencia artificial para así poder hacer recomendaciones de compra que sean más personalizadas y direccionadas hacia los clientes. Es un ETF que se caracteriza principalmente por su diversificación geográfica, porque tiene exposición global, donde podemos destacar exposición en Estados Unidos, en China y en Japón, y muy diversificado, cuenta con 196 compañías y tiene una rentabilidad esperada de aquí a 12 meses de un 12,3%. En ese sentido, esos son los dos ETFs que queríamos destacar, pero creemos que es fundamental dejarlos con 3 consejos a la hora de invertir. En primer lugar, mantenerse fiel a su perfil de inversionista. Si usted es una persona que tiene una mayor aversión al riesgo, lo recomendable sería destinar un mayor porcentaje de su inversión a inversiones que sean menos riesgosas, como podría ser exponerse a bonos. Si usted tiene una aversión al riesgo, quizá una menor aversión al riesgo, quizás ahí podría destinar un mayor porcentaje a lo que sería una inversión más riesgosa, como las acciones. El segundo consejo fundamental es diversificar. Un portafolio diversificado
que tenga distintos tipos de activos, como acciones, bonos e inclusive otros. Y por último, invertir según su horizonte de inversión. Si su objetivo de inversión es a corto plazo, quizás lo más recomendable sería destinar un mayor porcentaje a inversiones menos riesgosas, como podrían ser en este caso los bonos. Por ejemplo, ahorrar para un viaje. En ese caso, quizás una inversión menos riesgosa. Por otro lado, si el horizonte de inversión, su objetivo de inversión es a largo plazo, por ejemplo, para pagar la universidad de sus hijos, ahí, dado que hay un horizonte de inversión o un mayor tiempo que se puede destinar a invertir, es recomendable destinar un mayor porcentaje a lo que serían inversiones más riesgosas, como las acciones, que son más volátiles, pero se tiene un periodo más amplio para poder recuperarse en caso de que las acciones caigan o obtener una mayor ganancia y utilidad en caso de que las acciones suban. Y en ese sentido, para ir cerrando, estos ETFs que estamos recomendando pueden invertir directamente a través de la aplicación, siguiendo los 5 pasos. Es muy rápido y es muy sencillo de invertir a través de la aplicación, y de esta forma pueden acceder a toda clase de activos y monitorear sus inversiones diariamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Sigal. Gracias, Axel. Bueno, gracias a todos por participar, y vamos a continuar con este ciclo de conferencias en los cuales van a presentar otros compañeros nuestros también de Banchile, así que los esperamos la próxima. Nos vemos. Adiós.